Vamos a conversar hoy día sobre el sistema penitenciario. Vamos a ver por qué no funciona, cuáles son sus características, qué es lo que ha sucedido para que en estos últimos 14 años no se haya implementado la ley de ejecución de penas. Y con todo lo que hemos mencionado en las anteriores sesiones, en el sentido de que las cárceles están hacinadas, hay detenidos preventivos, hay niños en las cárceles, hay droga, alcohol, hay tolerancia a todo tipo de conductas ilícitas. En lugar de la rehabilitación hay una especie de perdición. Es decir, todo está mal. Y entonces, pero no debemos hacer solo la referencia que está mal. Ahora vamos a ver algo de esa realidad, haciendo una comparación entre lo que está mal o por qué no funciona y las alternativas que podemos dar a esto, ¿no? Entonces de eso trata hoy día la charlita, y vamos a hacer el seguimiento correspondiente en esta adaptación. Lo primero, la estructura de los establecimientos penitenciarios. Siempre hay que empezar con esto, es metodológico. No debemos hablar sobre las leyes ni sobre la Constitución, sino sobre la estructura. No se cumple el sistema progresivo. ¿Y qué es el sistema progresivo? Es una posibilidad de que las personas privadas de libertad vayan ascendiendo, vayan subiendo, vayan pasando de un periodo a otro, hasta lograr, desde su detención, su privación de libertad, hasta lograr su libertad. Son fases, son periodos, son espacios en los cuales las personas van progresando, por eso se dice sistema progresivo. Pero si alguien se porta mal, si alguien tiene una conducta, si alguien golpea a otro compañero, si alguien no tiene una posibilidad de socialización, también es regresivo, es decir, se retorna al primer periodo, ¿no? En Bolivia hablamos de periodos. Entonces, este sistema en el cual se debe clasificar a los preventivos y sentenciados, por ejemplo, no se cumple. Este criterio, en el sentido de que debemos clasificar a las personas según tipo de delito, no se cumple. Debemos clasificar incluso por sexo. En algunas cárceles de Bolivia todavía hay cárceles mixtas, es decir, el sistema progresivo estructuralmente no funciona. No existen las arquitecturas necesarias, no existen los distintos lugares para poner a las personas en los diferentes periodos del sistema progresivo. Incluso no existen lugares para sentenciados y preventivos, imagínense. Entonces en Bolivia, Chonchocoro, que es la cárcel de máxima seguridad, donde deben estar solo sentenciados, el 50% está con detenidos preventivos. O San Pedro, que es para preventivos, existe una gran cantidad, 200 yo creo, de personas sentenciadas que no deberían estar ahí, deberían estar en otro establecimiento penitenciario. Lo mismo en el caso de otras cárceles. Estoy dando el ejemplo de La Paz, puedo dar otras. Calauma es un centro para jóvenes sentenciados, ahí está la mayor parte, el 60-70% detenidos preventivos. Es decir, hay una mala relación en lo que consideramos el sistema progresivo. No existe, no hay, never. Y entonces eso es parte, diríamos, de lo que estructuralmente sucede. Entonces la ley nos explica, las normas están por demás, los operadores, en este caso jueces, policías y Dirección General de Régimen Penitenciario, no pueden coordinar entre ellos. Y al final el que manda es el privado de libertad, el que manda es la corrupción, y el que manda es la tolerancia, la indisciplina, la ociosidad, etcétera, 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 etcétera. No funciona el sistema progresivo. ¿Qué hacer antes? ¿Cambiar? Por supuesto que sí. Viene entonces una propuesta, mejorar a través de una reforma penitenciaria interna. Mejorar las cárceles existentes y diseñar otras. ¿Por qué decimos reforma? Porque esto, si estructuralmente no funciona, entonces hay que cambiar, hay que hacer una revolución penitenciaria, hay que dar la vuelta a esta estructura penitenciaria. Pero vivimos en un sistema democrático, vivimos sujetados a la ley, tenemos que estar coordinando nuestras tareas con el legislativo, el ejecutivo, el judicial, y por lo tanto plantear una revolución en términos marxistas o en términos estructurales es muy difícil. Por eso se plantea reforma penitenciaria.
incluso las reformas no se pueden cumplir. Van a ir viendo en los diferentes datos que vamos a mostrar ahora. Entonces viene una reforma penitenciaria que debe ser sistemática, debe ya nomás comenzar. Hemos esperado con el gobierno del presidente Evo Morales que en estos 10 años podíamos haber iniciado un proceso de reforma penitenciaria, pero de tumbo en tumbo no se ha podido y vamos a ir analizando esto. Entonces es necesario una reforma penitenciaria ya, urgente. La reforma quiere decir cumplimiento de la ley. Si la Constitución dice clasificación de personas privadas de libertad por tipo de delito, Constitución, ojo, no es una ley, no es una reglamento, es Constitución Política del Estado, mandato de una norma supranacional, una norma que está sobre todas las leyes, una norma de cumplimiento obligatorio. Ese detalle no podemos cumplirlo, es decir, clasificar por lo menos entre sentenciados y preventivos, por lo menos la clasificación en sexo, hombres a un lado, mujeres a un lado, por lo menos a nivel de jóvenes a un lado y adultos a otro. No podemos ese detalle hacer. Entonces, ¿qué tiene que generar la reforma penitenciaria? Esta implementación, cumplir la Constitución y dar trabajo, educación, etc. Para esto necesitamos mejorar las cárceles existentes. Si el sistema progresivo indica que son periodos, entonces pues tenemos que tener una cárcel dividida en 3 ambientes, o en 3 espacios, o en 3 bloques, o en 3 estructuras distintas, en la que tiene que estar una primera fase de ambientamiento o de régimen cesado, diríamos, una segunda fase de intermedia y una fase de prelibertad. Entonces necesitamos 3 fases mínimo, y nosotros hemos considerado una cuarta, que hay gente que hace daño y debe estar aislados, porque hay gente psicópata también en cárceles, que deben ser aislados por recomendaciones tanto de psicólogos como de psiquiatras, ¿no? Hay un lugar donde deben estar estas personas. Entonces nuestras cárceles deben mejorar las existentes. Y hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para esto. Y lo otro, tenemos pues que también soñar, tenemos que diseñar nuevas. El Estado Plurinacional de Bolivia ha diseñado un modelo de cárcel. Es un modelo tipo colmena, esa es la estructura que se tiene, 5 pabellones, en cada uno de estos pabellones alrededor de 90 personas, el conjunto de los 5 hace 450 personas con un equipo multidisciplinario totalmente separado de otro bloque que se puede trabajar también con esto, otro bloque, otra colmena, y así varias colmenas hacen un complejo penitenciario donde se puede clasificar sentenciados y de los sentenciados clasificar por tipos de delitos, ¿no? En cada una de estas colmenas que se trabajan, y como sucede en otros países como Argentina, por ejemplo, hay unos complejos penitenciarios. Se dice complejo porque es una estructura de separación de espacios penitenciarios o de pequeñas cárceles al interior de una cárcel grande, pero no en una sola cárcel, ¿no? Sino separados, totalmente alejados una de otra. Por decir, en un lugar están personas con delitos de sangre, en otro lugar personas con delitos de narcotráfico, en otro lugar personas con delitos de robo o lo que corresponda, ¿no? Según los tipos de delitos que se den. Entonces, esto es un diseño de nuevas cárceles y hay que trabajar en esto también. Bolivia ha tenido un gran avance económico y es necesario que nos dotemos de una posibilidad de nuevas cárceles. En Santa Cruz ha durado la construcción casi 7 años, se ha diseñado una nueva cárcel, está ahí construida, está siendo utilizada actualmente. Si alguien es de Santa Cruz, es el PC7 allá en Santa Cruz. Esa es la cárcel de Evo Morales, pues la primera cárcel que se ha construido con criterios de alguna manera penológicos, pero para personas que tienen inconductas, es decir, un sistema de régimen cesado. Y existe ese diseño. Entonces hay que hacer estos aspectos, ¿no? Y a eso hemos denominado nosotros un sistema progresivo estable en estas nuevas cárceles, porque ya la arquitectura es la que hace mucho en el ambiente penitenciario. Cuando se hace un diseño nuevo, es la estructura la que evita que tengamos mucho mayor control con los internos, evita que haya relación entre ellos, evita que la ociosidad, por ejemplo, es decir, las celdas se abren en la mañanita y después se cierran todo el día, la gente tiene que estar haciendo actividades laborales o de estudio, etc. La arquitectura ayuda mucho, entonces por eso se dice un sistema progresivo estable. Y también hablamos del sistema dinámico, es decir, en las cárceles que tenemos, así como las
cárceles antiguas, cárceles que se han hecho laberintos, construcciones por todo lado, paredes por todo lado, ventanas, se han horadado paredes, se ha construido hacia arriba, sobre los techos, se han dividido los ambientes, es decir, el hacinamiento ha llegado a que la gente vea la forma donde puede extender los pies para dormir, ¿no? Entonces esas son cárceles dinámicas y además en las que ha entrado droga, alcohol, celulares, y entonces ahí tiene que haber un trabajo muy dinámico, ¿no? Por eso precisamente viene el nombre, hay una estructura dinámica, ¿no? Un sistema productivo dinámico, que hay que trabajar ahí con muchas actividades. Una propuesta ha sido la de tener control, por ejemplo, no solamente de policía, sino un control con directores civiles, ¿no? En esas cárceles dinámicas hay que controlar por todo lado, los ojos tienen que estar por todo lado, la tecnología tiene que estar también presente ahí, los biométricos, los paraguas para llamadas celulares, el evitar la relación entre amigos de la delincuencia, que vayan a visitar las cárceles, etcétera. Hay que hacer varios controles. Eso se llama sistema productivo dinámico. Entonces, este es el cambio que debe haber en las estructuras penitenciarias. En la misma relación vemos ahí que la administración actual, la que se conoce, es decir, en la que está el juez, el policía, o la policía y la administración penitenciaria administrando esta cárcel, lamentablemente esto está generando corrupción. Corrupción porque se generan espacios de poder. Ejemplo, el juez que nunca visita las cárceles dispone de la libertad de los privados de libertad. Ese señor no sabe si trabaja o no trabaja el interno, no sabe qué está haciendo en la cárcel, si mete alcohol, si mete drogas, si es drogadicto, no sabe nada de ese juez. Pero tiene el poder jurisdiccional. La ley dispone que estos señores determinen la libertad de los privados de libertad. Entonces ahí tenemos un gran problema. Un desconocido que se toma las atribuciones de ver quién se está rehabilitando, ¿no? Entonces, y eso genera corrupción porque para llegar a este hombre, a este magistrado, hay que poner Washington, hay que poner dinero, y entonces a veces se ven fallos muy con poca incidencia en rehabilitación, es decir, una persona se va muy rápido, u otros que tampoco se van con las rapidez que debería darse, entonces se rechazan sus redenciones, etc. Y se genera un nivel de corrupción. Y más abajo, aquellos que están en la seguridad interna y externa de la cárcel, aquellos que tienen esta atribución según la ley, que son los policías, ellos consideran que es su cárcel. Algunas veces ellos han indicado, esta es mi cárcel, como si fuese propiedad de un gobernador, de un policía, esa cárcel. Ellos tienen ahí también el poder de lo ilícito, es decir, ellos determinan quién entra y quién sale de las cárceles en el nivel de control y seguridad. Y esto implica pues ingreso de lo ilícito, es decir, droga, alcohol, aparatos eléctricos, mujeres, prostitución y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, y eso genera, ese poder es también extorsiones, esos poderes, recursos económicos. Y entonces la administración está en cada cárcel, en cada establecimiento, generando estas afecciones. Hay un poder de la policía en las cárceles, porque ellos consideran suyas esas cárceles. Miren, ya dos que se han adueñado de esta estructura penitenciaria. Y al interior de la cárcel existen también otros bravucones, aquellos que tienen sentencias altas, aquellos que ya saben cómo es el manejo del establecimiento penitenciario, los propios internos, que generan otro poder al interior. Y ese poder genera extorsión, genera muerte, porque la policía no hace la seguridad interna en las cárceles. Al interior hay una organización propia de los privados de libertad que genera toda esta relación de venta de celdas, alquiler de ambientes, venta de mejoras de celdas, negocios con la comida, negocios con el ingreso de personas, negocios con el alcohol, etcétera, porque el policía efectivamente antes sí se entraban a vender a las cárceles alcohol, así como se vende café en los estadios, así se vendían alcohol a algunos policías. Eso cambió un poco, han tenido que dar el juego sucio a algunos internos, a algunos privados de la libertad. La tarea de ellos es abrir las puertas, entra el alcohol y después adentro hay una
otro grupo de poder en la mayor parte de las cárceles. Entonces ahí es otro juego de poder. La administración está generando esto. Por eso decimos nosotros que esta administración actual genera corrupción, genera poderes, genera extorsiones y genera muerte. Hay muerte en Bolivia, pena de muerte. No tiene Bolivia, tiene pena de muerte, porque al interior de las cárceles se mata a las personas. Chanchocoro es un caso, 24 muertos. San Pedro es otro caso, Balmasol es otro caso. Hay muertes en las cárceles. Tenemos pena de muerte de hecho, de facto, en Bolivia, ¿no? Entonces es un tema para estudiar también. Entonces, si esto está generando esta forma de administración que no permite el fin de la pena, que es la rehabilitación. ¿Quién pasa a rehabilitar a alguien si está chupando y tomándose jalando sus marihuanas y aspirando cocaína? ¿Qué puedes esperar? 38% consume cocaína en cárceles, 48% consume alcohol, 80% está en plena fiesta en la cárcel, en algunas cárceles. Entonces, ¿de qué rehabilitación vas a hablar? Entonces ahí, esta administración no permite la rehabilitación. No existe disciplina, y cárcel o el sistema penitenciario, la administración penitenciaria es esencialmente disciplina. Sin disciplina no funciona nada en el establecimiento penitenciario. ¿Por qué? Porque es un tema de rehabilitación. La gente tiene que cambiar su vida, tomar nuevos hábitos. Y el tomar nuevos hábitos implica que quienes buscan que se rehabilite a una persona tienen que cambiar sus hábitos, y esos hábitos son pues disciplina, levantarse tempranito, tender su cama, limpiar su baño, comer adecuadamente en una mesa, lavar el plato que ha utilizado o la taza que ha lavado, barrer los lugares comunes, entrar a un nivel de formación, de educación, un curso, formarse para una habilidad, ¿sabes? Haciendo una actividad artesanal, formándose toda la mañana, a mediodía almorzar con niveles de reglas de urbanidad, hay que conversar en la mesa, no gritar, hay que utilizar las cucharas y los tenedores para alimentarse, hay que llevar el plato al lugar, lavar el plato, y en la tarde nuevamente ya estudiará o trabajará toda la tarde, y cuando está anocheciendo algunas 2 horas de algún tipo de actividad de reforzamiento, puede ver un video, etc. Esa es la vida penitenciaria. Y a las 7:30, 8 de la noche, pues a dormir el señor, va a buscar su camita, porque va a estar todo el día activo. Y entonces eso es disciplina. Pero si no existe esto, si las personas están ahí paseando y dormitando todo el día en las cárceles, por supuesto no hay ningún nivel de rehabilitación. Y entonces tampoco hay trabajo. No se los prepara para el trabajo. No se los educa, no se prepara para la educación. Entonces esta estructura, esta administración está generando eso, no permite rehabilitación. Y eso lo conocemos todos, todo el mundo sabe, parece anecdótico, parece que es una situación de viveza, pero si estamos hablando de administración penitenciaria, necesariamente tiene que haber este espacio de disciplina. Disciplina con amor, se dice en cárceles, ¿no? Esto no implica que la disciplina debe ser a garrotes, debe ser disciplina con amor, porque si tú no trabajas, si tú no estudias, no vas a tener visitas. Si tú no haces esto, tu salida se va a prolongar. Si tú no tienes méritos, pues lamentablemente vas a tener que cumplir el 100% de tu pena. No va a haber una libertad anticipada, por decir. No va a haber beneficios penitenciarios. Y entonces eso hay que hacer comprender. Y ahí está el equipo multidisciplinario que trabaja con los privados de libertad para que comprendan eso. Entonces, ante esto, esta generación de muerte, de extorsión en las cárceles, es necesario una propuesta. La Constitución dice, boliviana, control social a todas las organizaciones, a todas las instituciones estatales, todas, incluida cárceles. Y entonces es un mandato constitucional. Y si los policías no pueden controlar, entonces hay que poner pues una administración civil. Si hay un director de cárceles policía y no controla el ingreso de droga y alcohol, pues hay que poner un director civil que mire también las puertas, observe, controle al policía. Y eso va a generar una administración también interna, un control interno. Y entonces ahí vamos a tener una posibilidad de rehabilitación, porque vamos a evitar el ingreso de alcohol, de drogas, de cosas ilícitas, etc. Y la cárcel va a ir poco a poco normalizando su
actividad en base a los principios penológicos y uno de ellos la disciplina, el trabajo y la educación. Entonces esto es urgente. Y la policía hace su trabajo, como en todas las cárceles del mundo, con una seguridad externa. Está fuera del establecimiento, haciendo rondas, en vehículos, puede estar con otro tipo de vehículo más de mayor fuerza, diríamos, puede tener francotiradores, puede haber drones, pueden estar helicópteros dando la vuelta, pero ahí, circundando la cárcel. Y al primero que asome la cabeza, bueno, pues usarán sus armas de reglamento. Al que asoma la cabeza, Fidel, Fidel, duro con él, había una canción, me acuerdo. Eso tienen que hacer los policías, pero afuera, no adentro. Y además no lo hacen. En la actualidad no hacen un control interno, solo hacen un control externo. Que sigan en esa tarea, pero no con el nivel de personal que se tiene. ¿Qué hacer con el control? Con el control civil y el control policial. Bueno, pues se coordinan y se evita corrupción, ¿no? Esa es la salida en la administración actual. Con eso corregimos todos estos aspectos negativos que estamos mencionando. El funcionamiento interno de un establecimiento penitenciario está a cargo del Consejo Penitenciario. El Consejo Penitenciario, formado por psicólogo, médico, trabajador social, educador y abogado y el director del establecimiento. Antes había unas centrales de observación. Había un grupo de intelectuales que iban cárcel por cárcel a mirar a los internos y según los estereotipos que tenían ellos, llamaban al interno, le preguntaban ciertas cosas y supuestamente los clasificaban. Otros desconocidos que no sabían lo que pasaba en la cárcel, llamando a un privado de libertad para decirle cómo está el tema de rehabilitación. Eso ha sido superado. Hoy los consejos penitenciarios ingresan a población, conviven con la población, saben lo que está haciendo el privado de libertad en cárcel. Y entonces el momento en el que tiene que clasificar, pues conoce las realidades del privado de libertad. Hasta ahí parecía que andaba bien, pero no tenían poder. Es decir, no definían estos miembros del Consejo Penitenciario y el que tenía el control era el director del establecimiento, es decir, el policía. Y el policía, cuando quería hacer algo a estos tiernos miembros del Consejo Penitenciario, les decía ¡bu! Y los hacía asustar. Y entonces todos se hacían pipí y hacían lo que el policía quería, porque no había ninguna atribución de estos miembros del Consejo para poder oponerse ante la autoridad del director de este establecimiento, de aquel que les decía antes que consideraba que era su cárcel, mi cárcel. Y los funcionarios civiles, psicólogo, médico, trabajador social, educador, abogado, pues son sus empleados. Y entonces en ese nivel de jerarquía se manejaban las cárceles. Se hacían lo que querían y tenían el equipo multidisciplinario a su disposición. Esto cambió en el gobierno del presidente Evo Morales, en el 2007 y después del 2012 se aprobó, se implementó el Reglamento General de Cárceles. Pueden imaginar que no había un reglamento de cárceles en Bolivia. Es decir, en el 2012, fines del 2012, diciembre, 10 de diciembre se aprueba el reglamento de cárceles. Después de tantos años de república y muchos años de el Estado plurinacional, no había reglamento en cárceles en Bolivia. Y entonces se aprobó el reglamento. Y al aprobar el reglamento incluimos una tabla de clasificación. Y en la tabla de clasificación se le da puntaje a los miembros del Consejo Penitenciario. Se le da 20 puntos al psicólogo, 20 puntos al trabajador social, 20 puntos al educador y 20 puntos al médico. Sumando son 80 puntos. Y 20 puntos se le da a aquel que consideraba su cárcel, la policía. 20 puntos. Entonces, cuando hay que definir algo en el Consejo en relación al funcionamiento del establecimiento penitenciario, pues en las decisiones hay que votar. Y los del Consejo Penitenciario, que son civiles, tienen 80 puntos frente a 20 que es de la policía. Entonces ahí podrían coordinar muy bien y se implementaría, o se ha ido implementando desde el 2013, una especie de gobierno civil al interior de las cárceles. Porque los 4 unidos hacen 80 puntos y el policía hace 20. De hecho, hay un gobierno civil en cárceles. Pero, ahí viene el pero, estos miembros del Consejo Penitenciario, estos psicólogos, médicos, trabajadores sociales, educadores,
no tienen las agallas, no tienen, bueno, solo digo agallas, no puedo decir otras cosas. Porque aquel que le dice bu, todavía mantienen ese problema de contención urinaria. No pueden, no han sido formados en la universidad para enfrentar trabajos bajo presión, y más aún de presión de uniformados. Un gran problema de formación en la universidad. No formamos a nuestros profesionales con agallas y todos se hacen pipí. Y entonces hay que ir. Ya tienen la ley, tienen el reglamento, tienen la posibilidad de votar, pueden hacer un gobierno civil, pero no lo hacen. Todavía son subordinados por la presión del uniformado. Han habido momentos coyunturales muy interesantes de traslado de privados de libertad. Había mucha fuerza para imponerse por parte de los civiles cuando se empoderan de su profesión. Pero ese empoderamiento requiere aún más formación. Y este diplomado sirve para esto. Se debe hacer una formación del personal penitenciario. Los servidores penitenciarios deben estar en permanente formación, exigiendo el cumplimiento de las leyes, de las normas, clasificando, etc., en base a sus criterios de formación universitaria. Porque al frente ahí tienen a un policía que estudió 4 años, y el profesional, psicólogo, médico, etc., ha estudiado 5 años, más su experiencia personal, más la experiencia del otro, pues cada uno tiene que vertir sus criterios profesionales, en el sentido de rehabilitación, de mejoramiento de vida de quienes están en las cárceles. Entonces es un tema central. Así funciona la cárcel. Si hay una sanción, pues hay que llamar al consejo. Si hay un traslado, hay que llamar al consejo. Si hay una clasificación, llamar al consejo, y el consejo ahí tiene que opinar. No puede pasar de un periodo a otro un privado de libertad, por decir, si no ha cumplido tareas esenciales. Se le ha hecho un plan de vida, hemos avanzado ya en las primeras clases, un plan de vida de este señor. Y este señor tenía que salir bachiller en los 3 años para la siguiente clasificación. Y cuando se lo tiene que clasificar y no ha salido bachiller, o si ha salido bachiller, se le hace una pequeña prueba al interior del consejo. Haga por ejemplo, la regla de 3, o haga la prueba de multiplicación. Y si el señor no puede, pese a que tiene el certificado de bachillerato, no puede hacer esto, pues no puede clasificarlo. El trabajador social tendrá que ponerle un cerito. El psicólogo o el educador. Y lo mismo en el caso del trabajador social. El señor puede decir que trabaja mucho, pero cuando alguien le pregunta, el trabajador social le pregunta con cuántas, por decir el ejemplo que doy, con cuántas madejas de lana hace una chompa, la chompa que está mostrando, que él supuestamente es hábil para trabajar en esto. Y si no sabe, y el trabajador preguntará, ¿y en cuánto tiempo hace esta chompa? Y si el señor no es coherente, no responde adecuadamente, porque es alguien que se lo ha hecho la chompa, porque eso pues, así funciona en la cárcel. Entonces son pruebas que se ponen ahí para clasificar. Entonces los miembros del consejo clasificarán y no pasará a otro periodo. Eso quiere decir que no saldrá con cierta rapidez de la cárcel. Porque si no ha cambiado hábitos, no puede salir una persona privada de libertad. Y entonces ahí se quiere pues valentía de nuestros y profesionalismo de los miembros del consejo penitenciario. Porque al ponerle un cerito y no clasificarlo, al día siguiente tiene que entrar a la población y se va a encontrar con este señor al que no hemos clasificado. Y entonces el señor va a querer amenazar, afectarlo. Y entonces hay miedo del trabajador, hay miedo del servidor penitenciario. Para evitarse este miedo, estas susceptibilidades, en el momento de la clasificación, él clasifica a cualquiera. Y entonces al clasificar, porque no tiene agallas, está afectando a personas que están fuera de la cárcel. Una nueva víctima, una nueva muerte, una nueva violación se presenta en las afueras de la cárcel, en la sociedad civil, y ahí se dice ex interno, ex preso. ¿Quién me ha permitido salir? ¿Quién no ha hecho su informe adecuado? ¿Quién no ha sido lo suficientemente profesional para no hacer la evaluación necesaria? Y si muere alguien afuera, hay que decir a este consejo que son pues unos asesinos,
porque no están cumpliendo su profesionalidad, por evitarse los conflictos al interior, el ser molestados, el ser afectados, el no disciplinar a con quienes están trabajando, clasifican sin el criterio profesional. Y por lo tanto el señor cuando salga pues va a afectar a otra víctima. Esa es la gran responsabilidad de este Consejo Penitenciario, que ahora tiene votación, tiene 20 puntos cada uno de sus profesionales. Entonces hay que seguirlos formando para evitar que, y tienen que hacer informes muy profesionales para evitar que alguna persona se vaya sin el criterio técnico necesario, porque sabemos que puede volver a delinquir, y si sabemos que puede volver a delinquir, pues no se lo clasificará, no saldrá en el 50% de su pena, se tratará de establecer todavía un manejo mucho más adecuado con él, al punto de que cuando salga, pues estemos seguros de que vamos a hacer una contención efectiva al delito y no al libre albedrío para que salga. Hay un ejemplo muy clásico en la cárcel de San Pedro: un señor ha salido 6 veces y ha vuelto a entrar, una, dos, y las 6 ha entrado y salido por violación. Imagínense ese Consejo Penitenciario responsable de las violaciones por no haber hecho esta clasificación necesaria. Pero no son los únicos responsables los del Consejo. Vamos a ver enseguida cómo los jueces actúan. Pero esto es importante. Debe mantenerse la formación de personal penitenciario. Por supuesto son pocos. 72 personas para un mundo de 14.000 privados de libertad. Cada miembro del Consejo tiene que atender, según las divisiones que hacemos entre 14.000 y 72 personas, 83 personas día tienen, 803 personas día tienen que atender por el nivel de hacinamiento. Es imposible, no va a poder hacer. Por eso es que es muy dura la actividad laboral en cárceles y es necesario el incremento de nuevos profesionales a los establecimientos penitenciarios. Es una reivindicación que deben hacer las universidades y los mismos profesionales para aperturar un sentido de rehabilitación en cárceles. Bueno, ese es el funcionamiento interno de una cárcel. Ellos son los que definen muchas cosas en cárceles. Y aquí tenemos a otro actor, otra cabeza, ese sierpe de 3 cabezas que digo yo. Es decir, el juez de ejecución, el policía, ya son 2 cabezas, el director de la policía, o el director de la cárcel, del establecimiento, policía, 2 cabezas, y un tercero que es el de ejecución de penas, el director de régimen penitenciario, que vamos a hablar enseguida sobre él. Pero aquí está otra cabeza de este sierpe, de esta víbora de 3 cabezas. La dirección de régimen penitenciario está rehabilitando, el consejo está funcionando, está muy bonito todo, hay trabajo, hay educación, están esforzándose con una persona, están dándole una perspectiva de que en 1 año o en 2 años va a rehabilitarse, va a mejorar su conducta, pero resulta que llega la libertad del juez. No sabemos por qué razones habrán habido, pero el señor, antes de cumplir las tareas que está emprendiendo con los profesionales del equipo multidisciplinario, se va anticipadamente. Toda la perspectiva de trabajo se ha ido al suelo, porque el juez ha definido la libertad de este señor. Entonces, ¿qué decimos nosotros? El régimen penitenciario es mandado por los jueces. Los jueces mandan, hacen lo que les da la real gana con los privados de libertad. Y a ellos no les interesa la rehabilitación, si trabajan, si educan, etcétera, etcétera. Ellos ven las formas legales para que en algún momento se vayan, o también otros se queden por mucho tiempo. ¿No? Es un tema que se está dando. Esto está generando retardación en los beneficios penitenciarios, porque la gente trabaja y hace su control de trabajo y educación a través de unas tarjetas de control, tanto en educación y en trabajo. Entonces, estas tarjetas, cuando van al juez, el juez suma las horas de trabajo y las horas de educación, y en algunos casos redime, es decir, les da el beneficio, pero en otros no. Y entonces retorna ese informe al establecimiento y en vez de darle, por decir, 2 años de detención, le dan 1. Y entonces hay una decepción del privado de libertad, se ha esforzado, el juez no ha aceptado esto. Y en cambio a otros que no han hecho estas actividades, les dan libertad. Entonces hay una molestia al interior del establecimiento penitenciario, ancho para unos, angosto para otros. Eso está generando retardación de beneficios penitenciarios. La gente ya no quiere trabajar porque sabe que no le sirve para nada, porque el juez no va. Si no son otro tipo de dádivas, pues el trabajo y la educación que hace el interior no le sirve al privado de libertad. Por un lado eso. Por otro lado está generando también corrupción, porque
ya no es necesario que hablen de la justicia boliviana, todos ya han mencionado todo lo que corresponde, así funciona, y también los jueces de ejecución de penas. Entonces hay una incredulidad al trabajo. No se incentiva a la persona privada de libertad para que se eduque. No se olviden, ideológicamente, esta es una ley elaborada por un gobierno, diríamos, de carácter autoritario, el gobierno de Banzer, pese a que ha sido elegido constitucionalmente en 2001. Y entonces los criterios de la gente que elabora la ley tienen este sentido autoritario. Y lo que se quiere en aquel tiempo es, en palabras de gobiernos neoliberales, había que exportar o morir. Y entonces teníamos que formar mano de obra barata. Teníamos que formar expertos en el manejo de martillos, tornillos y combos. Y entonces la ley también expresa ese sentido ideológico. Y dice, vamos a formar trabajadores. Y vamos a redimir, vamos a perdonar las penas si la persona trabaja. Y entonces vamos a darles el 50% de su beneficio siempre y cuando este señor trabaje. Y también si se educa, ¿no? Por si acaso, también estudia y a ver, le damos también una redencióncita. Pero la prioridad de los jueces es el trabajo. El trabajo dignifica, se dice. Pero en las cárceles el trabajo embrutece. Un señor que se dedica a lavar ropa, una señora que se dedica a lavar ropa por 5 o 6 años, va a tener la redención, va a salir antes. Pero son 5 años de trabajo con agua fría y agua caliente. Es decir, va a padecer de reumatismo cuando salga de la cárcel. Va a ser un problema para la sociedad. Y así en los otros casos. Los torneros, no hay tornerías en cárcel, los carpinteros, los ojalateros, etcétera, que hacen trabajos en las cárceles. Solo se dedican al trabajo y el juez solo acepta el trabajo. Muy bien, has trabajado 8 horas, redimo 8 horas, pero también he estudiado otras 4 horas, ¿no? ¿En qué momento? Si estás cansado, si no hay educación, etcétera, no le aceptan las horas de trabajo, horas de estudio. Se da prioridad al trabajo. Es decir, los jueces están expresando sus estereotipos de carácter neoliberal, están repitiendo las palabras de Gonzalo Sánchez de Mesada en el sentido de que debemos exportar o morir. No debemos educar a los presos, debemos convertirlos en trabajadores o burros de carga. Ese es el criterio de la ley. Entonces, por eso se prioriza el trabajo. Eso hay que cambiar. La rehabilitación es un proceso de mucho razonamiento con el privado de libertad para que pueda mejorar su vida. Entonces, bien, todos estos aspectos que les menciono hacen a una concepción de ley que no ha podido ser cambiada en el Estado plurinacional. Se mantiene esa ley. Y se mantiene pues esa ley con criterios también de la anterior que se aprobó también en un gobierno de facto, también con el coronel Banzer en 1973. El 81 se aprueba la ley de dirección de penas, y hasta ahora está vigente. Y no hay atisbos de modificar, pese a que se ha presentado un proyecto de ley, nadie lo quiere cambiar en el actual Estado plurinacional. ¿Cuál es la propuesta? Los beneficios penitenciarios deben darse en la vía administrativa. El que conoce al privado de libertad, el que convive con el privado de libertad, el que administra la pena del privado de libertad, él es el que debe dar el beneficio penitenciario y no los jueces. Así funciona en otros países. El juez termina su labor, sentencia a una persona, y acá está, señores, a un órgano a una institución del órgano ejecutivo. Aquí tienen al presito, aquí tienen a este sentenciado, hagan ustedes lo necesario para rehabilitarlo. Punto, hasta luego, se desliga el órgano ejecutivo, el órgano judicial. Y esta institución, este instituto penitenciario, esta dirección de seguimiento penitenciario se encarga de todo el trabajo. Así funciona. En Bolivia todavía se inmiscuyen los jueces. No es un tema que ustedes también deben debatir. El beneficio penitenciario debe ser en la vía administrativa. Esa es la única salida para evitar que sean mandados aquellos que están haciendo rehabilitación. Bueno, avanzamos porque tenemos que trabajar. El tratamiento en la ley dice que solo debe ser para los sentenciados y no para los preventivos. Bueno, entonces no son 14.000, son apenas 2.000, está bien, es una pipoca.
manejar 2.000 sentenciados en cárceles. Pero pues los preventivos nos llenan las cárceles y no podemos hacer un manejo adecuado con ellos. Yo les daba el ejemplo. 50% sentenciados, 50% preventivos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos con ambos? A uno le decimos, bueno señor, usted venga para acá, usted tiene que hacer este trabajo a partir de con estos horarios. No, 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 dice, yo soy detenido preventivo, cualquier trato me voy. No me moleste, por favor. Eso es para los sentenciados, trabaje con ellos. Entonces son esos problemas que tenemos en la administración penitenciaria. Pese a eso, cuando se hace el trabajo con sentenciados, a veces no es verídico ni es real el trabajo que hacen estas personas. ¿Por qué? Porque hay unas juntas de trabajo que la ley ha generado. La ley permite que las juntas de trabajo, tanto de educación y de trabajo, esté compuesta por dos responsables de los privados de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que dos personas amigos de quienes están privados de libertad, porque no tenemos el personal necesario, entonces la ley ha previsto esto y le ha dicho, bueno, hay dos personas honestas, honorables, en la cárcel que van a ser elegidos por los propios internos para que los controlen, verifiquen si trabajan y se educan. Y entonces ahí ha habido un debate, se ha formado una tarjeta de control. La tarjeta de control tiene que firmarse, se ha trabajado de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. El interno tiene que firmar estas hojas. Una vez que ya se firma es un cuadrito bonito que se hace una hoja tipo tamaño carta o tamaño bond y firma ahí el delegado, el presidente de la Junta de Trabajo y el presidente de la Junta de Educación. Y después pasa a la trabajadora social para que valide esto y haga el recuento y haga un informe en base a las horas de trabajo y envíe al juez. Y entonces ahí tenemos un gran problema porque no hay credibilidad, el juez no cree. La misma responsable de trabajo social o de educación no creen porque no pueden controlar tantas personas. Y entonces ahí se hace irreal, diríamos, este trabajo con los privados de libertad, sentenciados. Porque además ellos están en otras ocupaciones, están preocupados en la convivencia, en el lugar donde dormir, cómo alquilar sus celdas, cómo tener más recursos, están en otra actividad. Precisamente aprovechándose de la llegada de nuevos detenidos preventivos en las cárceles. Ellos son los que dominan, los sentenciados dominan las cárceles de los preventivos. Y entonces ahí volvemos al otro criterio, no hay disciplina. La gente no trabaja y está dedicado a extorsionar. Y a otras cosas, ¿no? Como tráfico de drogas, alcohol, etc. Esa es su vida. Es una vida mercantil que se tiene en la cárcel. Pero no se están preocupando de la rehabilitación, del trabajo, la educación. Entonces, no se realiza la clasificación, les decía, por falta de tiempo. A veces sucede que este señor privado de libertad preventivo, que no quiere hacer actividades al interior de la cárcel, está 4 años detenido preventivo. Y en el 5.º año le dan su sentencia, y estaba por robo. Le iban a dar una sentencia de 4 años como máximo. Pero le dan los primeros meses del 5.º su libertad. Y no ha sido clasificado. Y un requisito del sentenciado para su salida es que esté clasificado en el 3.er periodo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este señor que si no lo liberamos en el día, nos hace una acción de libertad? Y entonces tenemos que clasificarlo en horas. Entonces, en el consejo y ese momento se clasifica, lo que tenía que clasificarse en años se clasifica en media tarde. Y tenemos que certificar y ese señor se va. Entonces, esto está generando el tema del hacinamiento y la imprevisión de los jueces que nos cargan un gran problema a la administración penitenciaria. No hay tiempo para clasificar. Y se han dado muchos de estos casos. Entonces, no se está trabajando, o no trabajan, diríamos, estas personas, y no se educan, porque están 5 años ahí de ociosos, esperando su salida que nunca llega, y dedicados a cosas extrañas. Entonces ahí está mal, pues, esta relación de convivencia al interior de la cárcel. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar el control. Muy bien, mejoraremos con personal, etcétera, pero tenemos ahí una masa de gente enorme. Hay que hacer lo que decíamos al principio. Cada sistema debe estar separado. Un sistema cerrado, semiabierto y abierto. Entonces, cuando una persona está con alguna actividad
de sentencia, pues tiene que ir a un lugar especial para este tratamiento, tiene que ir a un lugar de aislamiento, tiene que estar en un lugar cerrado, tiene que estar ahí solamente con trabajo con sus familiares o con visitas pero no de sus familiares, con un trabajo específico para hacer una tarea de encontrarse consigo mismo, porque el hecho de haber enterrado un puñal en el cuerpo de una persona, pues ha cambiado su vida en 2 minutos, en 2 segundos, y por lo tanto tiene pues que reflexionar sobre esto. Y además estará deprimido, tendrá problemas, quedará suicidarse, etcétera, pues está perdiendo muchas cosas afuera. Es un momento muy duro para la persona que está privada de libertad. Y ahí los trabajadores sociales, los psicólogos tienen que ser especialistas en el manejo de personas en el sistema cerrado. Y cerrado no es en el sentido de que lo debemos aislar. Es una cárcel que tiene todas las comunidades, pero está aislado del mundo externo. Tiene llamadas a sus familiares únicamente. Pueden visitarlo solamente los familiares allegados. Las visitas tienen que ser a través de interlocutores. Es decir, locutorios, que llaman así como cuando se llama por los teléfonos, hay esas cabinitas que habían así, tal vez no tan de vidrio, pero ahí con unas rejas que toquen a la madre, toquen a la esposa, toquen a los hijos. Pero tiene que tener un momento de reflexión, de cambio de hábito de vida. Y para eso sirve el régimen cerrado. Cuando ya se recupera su familia, y además el equipo multidisciplinario clasificado, pasa al sistema semiabierto. Y en el sistema semiabierto también tiene que haber un equipo multidisciplinario especializado. El trabajador social tiene que ser una persona mucho más, diríamos, con mentalidad hacia afuera. Tiene que prepararlo en las capacidades que puede utilizar en empleos afuera. No como ahora la gente hace bichitos y hace sonceritas en la cárcel y la gente compra por pena, porque el señor cuando salga de la cárcel nadie le va a comprar esas cosas. Ha perdido su tiempo formándose ahí. Entonces ahí el trabajador social, el psicólogo, el educador tienen que darle un sentido de vida a esta persona para que lo que aprenda en ese momento que ya está empezando a reacomodarse en la cárcel, aquello que aprenda le sirva. Y entonces pasa a los temas semiabiertos y puede tener un nivel de convivencia adecuado. Eso tenemos que clasificar. Y después cuando este señor ya ha estado 3, 4 años ya en convivencia, ya sea con personas en celdas de 5 o de 9 o de 3, ya tiene un nivel de convivencia, se ha formado, etcétera, pasa a un nivel de semi-libertad. Y entonces ahí también necesitamos otro equipo de profesionales, ahí necesitamos una trabajadora social que brille en sus ojos dinero, porque tiene que buscar empleo para estas personas. Tiene que acomodarlos en las fábricas, en hacer convenios con las instituciones estatales, privadas. Su responsabilidad social empresarial tiene que mover todo esto para que sean empleados en algunos lugares. Tiene que ir a la ABC para que a la autoridad, ¿qué es? A la empresa que construye caminos en Bolivia para que los empleen en esos lugares alejados donde estén trabajando las personas y puedan tener un ingreso. Es decir, tiene que buscar las formas de que el señor pueda rehabilitar o mejor entrar a la vida activa. Y ahí, no, y ahí necesitamos una persona pues con criterio, diríamos, semi-empresarial. Entonces, miren cómo es este nivel de tratamiento a los sentenciados, ¿no? Sus especialistas. Y esto no tenemos, lamentablemente. No hay personal necesario para hacer esto. La trabajadora tiene que trabajar con los del sistema cerrado, los del sistema abierto y semiabierto y con todo el mundo. Se cansa pues la pobre trabajadora social y el psicólogo queda loco y necesita psiquiatra, porque tanto problema ya no puede con su cabecita y va a salir enfermo del establecimiento penitenciario. Es un problemón. Entonces ahí necesitamos incidencia en mayor número de personas, cada uno en su lugar, con su especialización. Esto lamentablemente se da y por eso decíamos una carrera penitenciaria es necesaria. Miren, el tratamiento de los sentenciados es muy complicado y además hay que trabajar con temas de psicopatías o sociopatías. Hay por ahí un gargantúa que quiere apretar el cuello cada que sale la luna llena. Es un problema. No podemos tenerlo en el sistema abierto, tampoco es abierto, tenemos que tener aislado. Pero al tenerlo aislado también tenemos que darle cierto tratamiento, cierto acompañamiento. Entonces es un tema para mucho personal, ¿no? Pero esa es la idea, esa es la teoría del tratamiento, así deben trabajar las personas y poco a poco hasta que se vayan en libertad. Otro de los temas esenciales
de la privación de libertad es la protección a la sociedad. No protegemos a la sociedad, la gente entra y sale de la cárcel como si nada. La gente entra porque ha matado a una persona, vuelve a salir a los años y mata a otro. O como en el caso de Bolivia, la tendencia entra por robo, después de unos años sale y vuelve por robo agravado porque utiliza un arma. Después de unos años vuelve por narcotráfico. Y al final de su carrera lo encontramos ahí en la cárcel por sicariato, por asesinato. 30 años en cárcel. Esa es la realidad. No protegemos a la sociedad. Dejamos que las personas salgan y entren de las cárceles. ¿Por qué? Porque no hay un registro de antecedentes. Todos los que salen de las cárceles son unos angelitos. Y hay que mantener un registro penitenciario, mínimo. Un registro penitenciario ya no en expedientes, ya no en cartoncitos, ya no en papelitos. Un registro penitenciario computarizado. Sistema penitenciario boliviano, así se llama. Todo está comprado en Bolivia, por lo menos está comprado todos esas computadoras y esos escáneres y más. Pero no hay el sentido de aplicarlo. Y entonces cuando un señor tiene que salir con beneficio penitenciario, el director del establecimiento hace un certificado de buena conducta y le manda este certificado de buena conducta sin los antecedentes de mal comportamiento, etcétera, que haya podido tener privado de libertad en la cárcel. Y el juez, como tiene que cubrir sus espaldas, derecho romanista, se cubre con eso y dice, pero aquí usted, señor, dice que tiene buen comportamiento. Entonces le doy el beneficio penitenciario. Se cubren. El director firma porque sabe que el director que es policía firma porque sabe que en los siguientes meses se va a ir. Porque debe estar un tiempito en la cárcel. Y el juez se cubre porque tiene el informe de ese gobernador. Y eso cuesta Washington, no es gratis. Adelgazan los expedientes. Si había un señor que tenía 20 incidentes en la cárcel, por peleas, ingreso de drogas, por decir, se lo he encontrado tarde en las noches o en la mañana no ha ido a listas, varios incidentes que pueden dar. Estos retrasan su salida. Tiene 40 hojas, por decir, de los antecedentes. Pero al momento en que va al juez, no van los 40, se adelgaza. Va solo una hoja. Y entonces ahí nos estamos jugando con la protección a la sociedad. Porque estos corruptos están afectando o están generando nuevas víctimas. En cambio, con el Sippenball ya no se va a dar esos casos. Porque todo se registra computarizadamente, se reúne el consejo, han determinado una sanción con un privado de libertad, se firma el acta, inmediatamente se escanea, participa el abogado es el responsable de esto, escanea, aprieta un botón y eso entra al backup, al control interno del Sippenball, y eso viene de cualquier cárcel hasta una central aquí en la ciudad de La Paz, donde se guarda esta documentación electrónica. Cuando el señor quiere irse, cuando está pidiendo su beneficio penitenciario, lo mismo, se imprime todos los antecedentes que ha tenido. Y entonces todos esos antecedentes van al juez y a ver si el juez se atreve a liberar a una de estas personas. Al que mete alcohol, al que mete droga, al que mete prostitución, al que no lo va a poder sacar. El juez, aunque le pague, no va a poder porque tiene ahí un legajo que tiene que... Y si sale, pues tenemos también que acusarlo a este juez por corrupto y por prevaricador. Porque no está cumpliendo lo que dice la ley. Si hay alguien que tiene incidentes negativos en cárceles, pues hay sanciones de 6 meses, un año, y no se lo puede clasificar. Y entonces tampoco se le puede dar libertad. Esa es la manera de proteger a la sociedad. Entonces todos los privados de libertad en cárceles pues se portan bien, se portan disciplinadamente, hacen seguimiento a todas las instructivas de los psicólogos, médicos, educadores, etcétera, etcétera. Se rehabilitan. De lo contrario, nos estamos jugando con la protección a la sociedad. Esto es muy fácil, todo electrónico. En Perú hay un sistema muy bonito, ahí está la foto actualizada, las impresiones digitales, las fichas del psicólogo, la ficha del trabajador social, la ficha del educador, etcétera, todo computarizado. Así que está a un clic de poder realizar esto. Pero no se quiere hacer esto porque, como dije antes, hay corrupción, la gente vive del privado de libertad, la gente vive de estos negocitos, la gente vive de adelgazar el expediente, la gente vive de hacerse el tonto y dar libertades sin tener los antecedentes de su permanencia en la cárcel, es decir, corrupción. Las personas en la cárcel y el privado de libertad tienen que ir hacia una vida social útil.
Es decir, cuando salga, pues tiene que ser cosas lícitas. ¿Cómo hacemos para que pueda generarse una fuente laboral adecuada? Se ha pensado mucho en esto. La gente sale, no tiene dinero, tiene que irse a un hospedaje, el mínimo 10, 15 bolivianos, estará una semana, 2 semanas, ya va a deber 100, 200 pesos, tiene que comer de día, almuerzo 10 bolivianos, un desayuno, unos pancitos, 15 bolivianos, 30 bolivianos día necesita el señor. Y 30 días, y 60, y 90, y 100, y pasan 2 semanas y está endeudado hasta el cuello. No tiene dónde pagar, viene la desesperación. Bueno, pues si están las víctimas, tiene que volver a herir, volver a matar, volver a hacer algo ilícito. Y ahí nos hemos perdido con este señor porque va a volver a la actividad ilícita, va a volver a la cárcel y el círculo vicioso. ¿Qué hacemos? En la cárcel se tiene que formar unas empresas penitenciarias, cooperativas, porque no podemos hacernos cargo de pagos, de salarios, muy complicado. Cooperativas. Esas cooperativas trabajan, se organizan, tienen cooperativas de producción y de comercialización. Ellos mismos tienen que organizarse. Una vez que sean organizados en cárceles, por supuesto ahí intervendrán instituciones que nos donarán maderas, por ejemplo, como la BT, o nos donarán la aduana, nos donará los insumos de contrabando que han llegado, nos donarán dinero del narcotráfico o alguna hacienda para que la gente pueda estar haciendo actividad agrícola, etc. Hay formas de conseguir estos dineros que el Estado puede ir coadyuvando. Una vez que se ha formado otra empresa cooperativa al interior de la cárcel, hay que hacer el paralelo afuera. Es decir, si es una empresa de construcción que está funcionando adentro, tiene que haber la empresa de construcción afuera, paralela, de esta misma empresa cooperativa. Puede que el interno que sale de la cárcel va nuevamente a esa empresa porque ahí está haciendo lo mismo que hacían adentro, trabajando en la misma condición. Las horas se reducirán y el señor podrá mirar afuera, podrá caminar, podrá tratar de separar su familia, se incorporará a la sociedad. Si no consigue empleo en otro lado, volverá a seguir trabajando ahí y así algún tiempo, hasta que pueda acomodarse en otro lugar. Esa es la única manera, formar empresas cooperativas. Y ahora a través de la Ley de Seguridad Ciudadana en Bolivia tienen que formarse estos centros de producción. Estos centros de rehabilitación productiva, mandato ya de la Ley de Seguridad Ciudadana. No sé qué municipio estará construyendo esto, creo ninguno. Pero esa es la manera en la que se debe trabajar. 4 hemos pensado nosotros. Empresa de carácter agrícola, porque hay muchas haciendas incautadas del narcotráfico. Allí tienen que estar las personas trabajando en la actividad agrícola, y se van a volver ganaderos, etc. Es una actividad muy lucrativa. También en el altiplano, hay que hacer un manejo diversificado de la tierra, de animales, etc. Es una actividad interesante. Una cooperativa de maderas, es decir, de producción de muebles, carpinterías, es otro negocio importante. Hay que seguir el ejemplo de muchos carpinteros y hay muchos ebanistas muy interesantes en las cárceles, hay que seguir en esto. El tema automotriz, hay muchos auteros que entran a la cárcel y cuando van a la vida útil hay que hacerles entender que es mejor que destripen vehículos, es mejor armar vehículos y cobrar por la buena mecánica que hacen con estos vehículos. Entonces es un convencimiento que tienen que trabajar psicólogos, trabajadores sociales y educadores. Entonces, señor, en vez de estar robando vehículos, va a estar construyendo vehículos. Y la otra, la de construcción. Entonces, en construcción vamos a tener la posibilidad de tener lindos edificios. Alguna vez iban a la cárcel de Sucre, vayan, es un ejemplo, ahí es un palacete la cárcel de Sucre, porque los mismos internos han construido, no los negociantes de los contratos en cárceles que hacen barbaridades en la construcción de cárceles, porque además, si hay algún arquitecto que está pasando el curso, nadie sabe construir cárceles en Bolivia y se meten a construir cárceles. Los internos han hecho unos arreglos y unos hermosos en Sucre, parecen hoteles, y que se les ha dado solo material y ellos han puesto mano de obra. Y el acabado es muy, muy interesante, muy fino. ¿No? Es el ejemplo práctico, digamos, en el tema de una empresa de construcción. Y además por el hecho de que en este tipo de empresas, tiene que ser empresa, no se puede perder nada. No se puede perder un grano de arena, no se puede perder un pedazo de madera, no se puede perder un repuesto, no se puede generar, diríamos, incertidumbre en los clientes. Ahí tiene que haber la empresa, entonces tiene que haber coordinación de nuestros ex privados de libertad para que esto funcione. Entonces es un trabajo a futuro que debería darse. Esa es la manera útil, diríamos, de recuperar a las personas privadas de libertad. Y con esto que les digo, apartar a las personas privadas de libertad de las actividades ilícitas.
Y el tema de disciplina no solamente en la cárcel, sino también afuera, cuando están en libertad. Han salido con el 50% de su pena cumplida, pero deben el otro 50%, hay que hacer el control. Y entonces ahí todavía debe manejarse en el post penitenciario disciplina. Y el Estado también debe seguir apoyando, es decir, prediarios y estas cosas debe seguir apoyando, porque es una persona que no queremos que vuelva a delinquir, no porque nos interese, efectivamente, sino porque la sociedad es el sentido más importante. No deben cometer otro delito porque cualquiera puede ser víctima. Entonces hay que trabajar en el post penitenciario. Otros 15 años están en la cárcel, otros 15 años tienen que estar bajo control, fuera de la cárcel en el post penitenciario. Eso no existe en Bolivia. Y hay que implementar, hay que desarrollar esta posibilidad. Entonces la única manera de sacar de lo ilícito y llevarlos a lo lícito es pues trabajando en el sistema post penitenciario. Y bueno, hay que soñar, hay que ver nuevas cárceles, hay los recursos, la población está creciendo, ya no podemos estar con estas cárceles que se están descomponiendo, se están cayendo, se están volviendo una especie de polvo, los adobes son de polvo ya prácticamente, no sé cómo se sostienen, uno sopla la pared y cae polvo de los adobes que se han hecho en Oruro, sucede esto. Cada vez tienen que cubrir con estuco, pero ya está, esto está a punto de caer y puede darse un accidente muy que no desearíamos, pero que podemos anticipar, no somos adivinos, porque esa pared de polvo en cualquier momento puede venirse abajo y puede pues enterrar a muchas personas, ¿no? Y después vamos a querer ponernos a la tarea de pensar en construcción de cárceles. Ya nomás hay que pensar en la construcción de cárceles. Y la cárcel que decimos tipo Colmena debe construirse. En Palca hay un terreno de 20 hectáreas para varones y 7 hectáreas que está abandonando para mujeres. Linda estructura o lindo terreno, ahí se pueden construir muy bien. Y si hacemos la empresa de construcción con los niños privados de libertad, ellos podrían estar edificando ahí una cárcel modelo, una cárcel tipo complejo, donde pensemos en el futuro, ¿no? Es el deber ser, diríamos, de lo que representa esta nueva estructura para manejar, administrar y desarrollar los sistemas penitenciarios. Bueno, eso es lo que quería informarles. Si hay alguna pregunta, a ver, pásenme alguna preguntita para que responda a ustedes, que son medio duros, creo. No debí estudiar dactilografía, por eso nunca me pasa ni una pregunta. Así que espero que ahora podamos reunirnos y hablar algo. Muy bien, un gusto. Hasta luego, gracias.